La hemostasia son una serie de mecanismos que existen fisiológicos en el organismo y que tienen dos objetivos fundamentales. Uno, pues permitir que la sangre fluya en el torrente sanguíneo de forma normal y en segundo lugar, pues impedir que la sangre escape de ese espacio intravascular, es decir, dentro del vaso sanguíneo, y que también se genera un mecanismo, un proceso en ese lugar de la lesión y que repara la lesión y después pues ese tapón de fibrina que es el final del proceso de la coagulación, como se conoce esta fase, pues sea eliminado para que la sangre siga fluyendo de manera natural. La hemostasia se refiere a la coagulación de la sangre. Es la forma en la que el cuerpo detiene la hemorragia de los vasos sanguíneos lesionados. La bibliografía médica considera que una anomalía en cualquier parte del sistema que controla el sangrado, o sea, un trastorno de hemostasia, puede producir hemorragia o una coagulación excesiva, siendo ambas situaciones peligrosas. Se conoce que cuando la coagulación es deficiente, incluso una pequeña lesión sobre un vaso sanguíneo puede causar una hemorragia grave. Por el contrario, en presencia de una coagulación excesiva, los vasos sanguíneos de pequeño calibre pueden obstruirse con coágulos. Si ocurriera un problema o un trastorno que impediría o que impida el paso de la sangre, pues entonces aparecerían las trombosis que todo el mundo conoce. Así que ese es el papel fundamental de la hemostasia. Y bueno, los trastornos pues serían definidos como aquellos procesos que impidan que eso ocurra naturalmente. La hemostasia se divide en dos mecanismos fundamentalmente: hemostasia primaria y hemostasia secundaria, y bueno, pues el proceso de la fibrinolisis, que también se puede integrar en este proceso. Y bueno, la hemostasia primaria está compuesta fundamentalmente por el endotelio vascular y las plaquetas, es decir, que todo lo que influya o altere estos dos elementos, pues entonces van a producir un proceso, la hemorragia, y todo lo que afecte entonces el proceso de la coagulación conformada por factores de la coagulación, que la mayoría son sintetizados en el hígado, pues entonces produce también un trastorno hemorrágico. Las hemorragias, bueno, pues pueden ser, cuando se tratan de este tipo de trastornos de hemostasia, pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Las primarias, sobre todo, bueno, pues limitadas a aquellos procesos, sobre todo congénitos, con los que la persona nace y muchas veces son hereditarios. Y bueno, cuando son adquiridos, pues, o secundarios a otros procesos que pueden ser inflamatorios, a procesos infecciosos, pueden ser secundarios a traumatismos, a diversas causas que pueden producirlo un trastorno a nivel de estos factores de la coagulación o los elementos de la hemostasia primaria. Los trastornos más frecuentes son los trastornos de hemostasia primaria, es decir, aquellos que involucran sobre todo a las plaquetas, que pueden estar lo mismo alterado en número que alterado en función, que es lo que conocemos o se conocen acá comúnmente como trombopatías o trastornos de la función plaquetaria. Las causas más frecuentes pues son las trombocitopenias, que pueden ser de manera general. Yo creo que las causas secundarias son las más importantes. Y los trastornos de la hemostasia secundaria los vamos a encontrar, muchas veces pueden ser congénitos, como en el caso de la hemofilia A, en el caso de la hemofilia B, pueden ser secundarias a otros procesos también, sobre todo el lupus eritematoso, que produce, que causa o provoca un mecanismo autoinmune que destruye al factor 8, que es el factor que produce la hemofilia A, y bueno, también puede ser afectación de cualquier otro factor de la población. Causas secundarias de la hemostasia secundaria, pues entonces ahí vamos a ver que puede haber afectaciones hepáticas, puede haber afectaciones de otras enfermedades, sobre todo infecciosas, que es el caso de la coagulación intravascular diseminada, y que sería un nexus entre ambos tipos de hemostasia. Así que la coagulación intravascular diseminada, que es un estado de gravedad en los pacientes, es producida en gran medida por infecciones y por el cáncer, aunque puede haber otras causas, pero estas dos suelen invocarse como las más frecuentes de todas. Cuando hablamos de manifestaciones clínicas, en el caso de la hemostasia primaria, bueno, primero que todo puede haber lesiones en piel y mucosas. Esa es la característica esencial.
Estas lesiones se comportan en forma de equimosis o en forma de petequias. Es muy frecuente encontrarlas en pacientes en la actualidad cuando tienen dengue secundario, es un dengue que es hemorrágico y que es un dengue posterior a una prima infección, pues entonces podemos encontrar pacientes con petequias, con equimosis. Es para poner un ejemplo, para que las personas entiendan de lo que estamos hablando. Y entonces en los trastornos de la hemostasia secundaria, que son un poco más raros, pues podemos encontrar sangrados a todos los niveles, puede haber sangrados profundos, sobre todo de cavidades, y eso es lo que va a caracterizar la enfermedad. Sangrar nunca es normal. Yo digo que el único sangrado normal que existe es el sangrado de la menstruación. El resto de las hemorragias son pues anormales y deben responder o a una causa hemostática, a la causa de lo que estamos conversando, o pudiera ser una causa traumática, en el caso de los traumatismos, de lesiones a otros niveles, sobre todo la mucosa oral, que yo creo que es la más expuesta, la mucosa de la nariz, sobre todo que produce epistaxis. Así que son los síntomas que pudieran encontrarse algunos pacientes con mayor frecuencia. Hemos encontrado trombocitopenias que son duraderas en el tiempo, en el caso de los mielodisplásicos, la enfermedad de la placa medular, en el cual la enfermedad pues, no tiene una gran traducción. Bien, en gran medida pues, los pacientes lo primero que suelen notarse son las lesiones en la piel y que eso traduce un trastorno de la hemostasia primaria fundamentalmente. Dentro de las más frecuentes, bueno, para las enfermedades malignas hematológicas o enfermedades benignas hematológicas, puede haber la placa medular. En el caso de las leucemias, en muchas ocasiones la primera forma de presentación de estos procesos malignos no es más que una hemorragia, que puede ser gingivorragia, epistaxis, sangrados digestivos, a cualquier nivel, y también bueno, pues el sangrado de piel y mucosas que lo había mencionado. Otras enfermedades infecciosas pueden producirlo, creo que en la actualidad la más frecuente de todas es el dengue, por el genio epidemiológico, porque es un proceso febril infeccioso, una arbovirosis que es muy frecuente en Cuba, y esa puede ser una causa de trastorno de hemostasia primaria porque hay trombocitopenia asociada. Otras enfermedades también la pueden producir. Los trastornos adquiridos son más frecuentes que los trastornos congénitos. Los trastornos congénitos en muchas ocasiones pues ya se conoce previamente el diagnóstico del mismo. En el caso de la hemofilia sabemos que existe en la consulta prenatal pues ese interrogatorio buscando este tipo de enfermedades y usted le pregunta a los familiares, generalmente el paciente lo sabe, el padre es el hemofílico y ya sabemos que entonces el paciente que va a nacer, qué características va a tener y así entonces en las siguientes generaciones, que es lo más importante. También existen enfermedades desde el punto de vista inmunológico que suelen acompañarse de trombocitopenia. Yo creo que de todas esas enfermedades inmunológicas, la más comúnmente conocida por los pacientes y por la población general es la PTI o púrpura trombocitopénica inmunológica, que ahora se conoce como trombocitopenia inmune primaria, aunque también puede haber trombocitopenia inmunológica en el caso de enfermedades autoinmunes como el lupus, otras colagenosis, y bueno, en el caso de los pacientes con trastornos de hemostasia secundaria y también puede haber causas secundarias al alcoholismo, trastornos hepáticos, alcoholismo porque produce trastornos hepáticos, puede haber en las lesiones de hígado, se pueden encontrar otras enfermedades como el lupus, también pueden encontrarse en enfermedades que no sean hematológicas precisamente, puede haber el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el pulmón, y usted puede encontrarse un factor que ellos producen que mimetiza la acción del factor 10, que se llama factor procoagulante del cáncer y que suele producir coagulación intravascular diseminada. Y eso pues se acompaña de trastornos de la coagulación y trastornos de la hemostasia primaria, así que esas son las causas más importantes. Es una inquietud frecuente de algunos padres que los niños tengan epistaxis, que es sangrado por nariz, o que tengan gingivorragia, o que tengan lesiones equimóticas en la piel. Eso es una causa muy frecuente de acudir a consulta médica, sea hematológica o no. Y cuando el paciente sangra, siempre recomendamos, sobre todo a la nariz, que vayan al otorrino, a valorarse, porque en ocasiones no tiene que ver con un trastorno de la hemostasia, sino más bien un trastorno local. Las lesiones de la piel y las mucosas, sobre todo las lesiones equimóticas, esas generalmente sí responden a una causa hematológica, es decir, o están afectadas las plaquetas en número o están afectadas en su función.
sangrados un poco más complejos desde el punto de vista clínico, en el caso del sistema nervioso central, y que por supuesto el proceso, la evolución que tiene tan rápida, pues pone en peligro la vida en muchas ocasiones, y debe ser atendido por supuesto en una unidad hospitalaria y en una unidad de cuidados intensivos. Existen medidas que usted puede tomar en un centro hospitalario o en la casa para evitar el sangrado. Si usted recibe un traumatismo o comienza a sangrar, pues usted puede presionar la herida, debe tener en cuenta que a veces hay que hacer cierta presión antes del proceso. En el caso de hemorragia digestiva, pues, obviamente el paciente tiene muy poco que hacer, tiene que acudir a un centro médico, sobre todo verse con cirugía, y entonces a partir de ahí se toma una serie de medidas, ¿no?, para resguardar la vida del paciente. Porque no solamente es por el tema de la hemoglobina baja, de la caída de la hemoglobina y de la falta de oxigenación que se genera, sino que además esa acumulación de sangre en el tubo digestivo pues genera tóxicos para el sistema nervioso central y que, bueno, por supuesto son graves para la vida del paciente. Siempre que se vea, pues tratar de solucionar el problema local y acudir a un centro médico.